Berta, la sobrina de Juanjo, ha venido a urgencias porque tiene fiebre alta, tos y dolor de garganta. Quique viene a urgencias porque no se encuentra bien. Su madre está muy asustada. Sí, a ver, yo no sé. Está que no puede hablar bien, se marea, está como con vértigos, yo no sé. Está así desde... ¿Se puede? Sí. ¿Qué ha pasado? Podías haberme esperado, ¿no? Venía de una reunión importante. Para ti siempre el trabajo es antes que tu hijo. Me duele la cabeza. Bueno, si me permiten, ¿puedes caminar hacia allá, por favor? Despacito. Vale, tranquilo. ¿Ha habido algún cambio últimamente en la rutina de Quique? Pues no, lo único que, bueno, pasa mucho tiempo con una novieta que se ha echado, una tal Leire. Leire no es mi novia. ¿Y cómo que Quique tiene novia? Yo no me he enterado, me podías haber dicho algo, A ver, ¿no? ¿cuándo quieres que te diga las cosas? ¿Por mensajitos de móvil? A ver, Quique. ¿Tomas drogas? No, ¿Seguro? seguro. Te voy a hacer un análisis de sangre y todo va a salir ahí. No tomo drogas. Cuénteme, Berta, ¿cuál es el motivo de su consulta? Pues, a ver, tengo fiebre alta, que me va y me viene, la tos y picor de garganta. ¿Y la tos es seca o con mocos? Seca. ¿Y ha sentido algún otro tipo de síntoma como dolor de cabeza o dolor de tórax? Bueno, sí, en el tórax cuando toso. ¿Y tiene algún antecedente médico relevante? No, yo de eso no tengo. Tú tienes unas pestañas muy largas, ¿no? Te hacen los ojos muy bonitos. Bueno, esto ya está. Vale. Bueno, hemos visto algo en su encéfalo. ¿Es un tumor? Bueno, lo primero que queremos hacer es una resonancia para tener más información. Uy, lo siento, tengo una llamada importante del trabajo. Segundo. ¿En serio, Enrique? Es importante, ¿eh? No estoy preocupado. No. Vamos a ver. Por un lado, la analítica es normal, ¿de acuerdo? Pero por otro, la radiografía muestra una opacidad en el pulmón derecho que indica que tienes atelectasia laminar. Es importante, pero no es grave. Ah, vale. Menos mal que ya me había asustado. La mujer, que no quería yo asustarte. ¿Has estado hospitalizada? No. Bueno, esa puede ser alguna de las causas. También puede ser que haya una taponación en las vías respiratorias por exceso de secreciones. Pero que ese es mi diagnóstico. Usted tiene que revisarlo la doctora Marco, que es la responsable de urgencia. Vale. Y así, eso después, veremos si te seguimos haciendo pruebas para conocer la causa. Vale. Oye, Berta, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te gustaría ir al cine cuando salga de trabajar? No pienses que le entro a todas las pacientes, es la primera vez que lo hago, pero es que no sé, antes has dicho eso y... No, muchas gracias, pero no, perdona, lo siento, no sé si... O sea, lo siento, no sé si en algún momento te he dado a entender No, que yo no quería incomodarte. No, pues nada, bueno, me avises cuando tengas Yo te aviso, la sí, revisión por del supuesto. superior. Vale, gracias. Sabemos exactamente qué tipo de tumor es, pero en todo caso hay que extirparlo. ¿Es peligroso, doctor? Bueno, siempre hay riesgos, aunque la mortalidad en este tipo de operaciones se ha reducido mucho. Bueno, pero si le operamos se curará, ¿no? Ese es el objetivo. Pero también hay riesgos de secuelas neurológicas. ¿Secuelas neurológicas? ¿Cuáles? Podría perder el habla, la memoria, la capacidad de mantener la estabilidad o cierto grado de capacidad intelectual. Cariño, tranquila. Eso aquí que no le va a pasar, ¿vale? Tranquila. La enfermedad grave de un hijo es algo angustioso, pero es muy importante que os mostréis unidos y sobre todo que no os contradigáis delante de él. Sí, pero hay que impedir que se entere de que está tan grave. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si él nota que le estáis mintiendo, entonces es cuando se va a preocupar y va a tener miedo. Yo lo de la sinceridad lo entiendo, pero hay algo que no tengo muy claro. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a Quique que le van a abrir la cabeza en una operación y a que más se puede morir? Es que Quique tiene 17 años. No hace falta que nadie le diga nada, ya lo ha pensado todo él. Pero lo que hay que hacer es reforzar la idea de que todo va a salir bien y de que vais a estar todo el rato a su lado. Venga, Miriam, sobre todo, no te pongas a llorar porque Quique no nos puede ver así. Si no, lo que vamos a hacer es preocuparle más, ¿vale? Todo irá bien. Tenemos que operarte para extirpar la masa que te comprime el cerebelo. ¿Me voy a morir? ¡Ey, Quique, no digas eso!
Tienes que confiar en los médicos. Quique, mírame. Aquí no se va a morir nadie. Vale. ¿Quieres preguntarle algo más al doctor? No. Confío en él. Ahora te haremos unas pruebas preoperatorias. Así que, por favor, esperad en el pasillo. Enseguida os avisa. Gracias, ¿eh? Ánimo. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de exploración hiciste, Berta? Pues la exploración física normal. ¿Qué pasa? Toma. Responde tú misma a la pregunta. Ay, la que he liado. Hola, Lucía. Menudo susto nos dio ayer. Apareció a las tantas de la madrugada. Pues que además no nos ha querido decir dónde estuvo. ¿Cómo estás? ¿Os importa que hable un momento con las solas? Claro. Mira, Kike, a mí hace unos meses me operaron también del cerebro y sé el miedo que puedes estar pasando y que a veces las personas que te quieren te pueden llegar a agobiar. ¿Quieres hablarlo conmigo? Muchas veces, cuando estamos sufriendo, no nos damos cuenta de que las personas que nos quieren, pues también sufren. Yo no quiero que sufran. ¿Y entonces por qué te escapaste allí? Mi novia. ¿La echabas de menos? Sí. Nunca lo hemos hecho. ¿Y ayer? ¿Ayer lo hiciste? No. Se enfadó. Tío, me ha hablado mucho y muy bien de ti. Sí, a mí de ti también. Te tiene mucho cariño. Es mutuo. Mira, Berta, como ya te había comentado por teléfono, ha habido un error en la interpretación de tu radiografía. El doctor Mir vio una opacidad y ha confundido tu prótesis mamaria con un problema pulmonar. Quería pedirte perdón. Quería que nos disculparas, porque, bueno, en definitiva yo soy la última responsable de todo esto y, bueno, aunque sé que no es excusa, el doctor Mir es residente de primer año y acaba de empezar a hacer guardias. No pasa nada. Sí, la verdad es que además, bueno, me siento culpable más bien porque tonteé con él cuando me estaba haciendo la exploración y, claro, le puse nervioso. Que dirás que tía, ¿no? Que le va tirando por ahí los tejos a los médicos jovencitos. No, tranquila, que yo no juzgo a nadie, no te preocupes. Ya, es que desde que me quitaron el pecho no he vuelto a ser la misma, ¿sabes? Porque, bueno, yo antes era una chica muy lanzada, muy extrovertida, que tampoco tenía miedo de tomar la iniciativa ni siquiera con los chicos, ¿no? Pero desde que me operaron no he vuelto a ser la misma porque, pues cada vez que voy a dar un paso pienso que cuando me vean desnuda, que van a salir corriendo. Y no me siento una mujer completa. La verdad es que los últimos minutos, antes de que se termine una operación, son angustiosos, pero os felicito porque lo estáis llevando muy bien. Miriam, para allá con el móvil. Respeta la intimidad de Quique. No sé. ¿Usted qué haría? Yo no lo miraría. Porque no es conveniente mirar el móvil de los menores, a no ser que haya una causa muy grave. Porque se establece desconfianza y luego la relación no es sana con ellos. Claro, ¿ves? Pues yo no puedo. Mira. ¿Ya está preparada? Le iré. ¿Qué quiere decir? No te preocupes, seguro que es algo de los exámenes. Bueno, de hecho, se ha ido muy contento a la operación, ¿no? Eso es lo que importa. La operación ha ido bien. Ahora hay que analizar el tumor extraído para ver si hay signos de malignidad. Podéis pasar a verle. Tienes la faringe algo enrojecida y los ganglios un poco inflamados, que es lo que se llama una faringoamigdalitis, una infección de faringe y de las amígdalas. Vamos, una faringitis de toda la vida. Exacto. El tratamiento que te voy a recetar es paracetamol con mucolítico. Y ya está. Eso es todo. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Berta. Berta, que quería pedirte disculpas por todo lo que ha pasado, por mi error y por todo. No pasa nada. Sí, soy yo la que te tiene que pedir perdón. Que sepas además que, bueno, que sí que me gustaría ir contigo al cine. ¿Cómo estás, Quique? Bien. Bueno, tengo buenas noticias. Los resultados de la punción lumbar muestran que no hay signos de malignidad. ¿Cuál campeón? Sí. Me llevo a tus padres un momento. Vale. ¿Me acompañan, por favor? Sí. A ver, Quique tendrá que recibir quimioterapia y radioterapia preventivas. Bueno. Y tendrá que hacerse resonancias de control cada 3 meses. Posiblemente el tratamiento tenga efectos secundarios, pero hay que confiar en que la evolución sea buena. Bueno, estoy súper bien.
¿Sí? Sí. Pero tienes que tomar precauciones. Que sí, tranquila, que no van a pasar ninguna locura ni nada, tranquila. ¿Estás seguro?